Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de bertoledo.es. Vamos a hacer aquí un caso práctico, un circuito del Electronic Lab 130 de Maxitronics, el número 71, que se llama Basic Increase in DC Voltage, incremento en voltaje continuo. Y para eso utilizamos, como vemos aquí, un op-amp, es el que utiliza el circuito es el 728. Tenemos aquí el op-amp, amplificador operacional, op-amp 728. Entonces vamos a ver cómo funciona este circuito y vamos a ir viendo por partes qué es lo que tiene. Aquí vemos que tiene tres fuentes de voltaje, una 4,5, 3 y 1,5. Como están puestos en serie, más, menos, más, menos, más, menos, desde aquí que consideramos tierra aquí abajo, 0 voltios. Aquí tendré 1,5 voltios. 1,5 más 3 aquí tendré 4,5 y 4,5 más 4,5 aquí tendré 9 voltios. Aquí tendré 9 voltios, aquí tengo 9 voltios. O sea que alimento el amplificador operacional con 9 voltios y el otro va a tierra, o sea va entre 9 voltios y 0. La señal de salida aquí será un máximo de 9 voltios, siempre un poco menos, y cuando esté en on, el op-amp tiene una salida en on como máximo será 9 voltios y el mínimo será 0 voltios. Si estuviera en negativo, podría ser el voltaje negativo. Tenemos dos entradas, la entrada no inversora, la positiva no invierte, y la inversora invierte. Invierte menos, multiplico por menos, más, cambia el signo. Bien, entonces lo que tenemos aquí, en esta cosa aquí compleja, vemos que aquí hay un voltio y medio, un voltio y medio, un voltio y medio, un voltio y medio. Si aquí tenemos 1,5 voltios por este cable, y cuando el interruptor está en A, aquí me llegará 1,5 voltios. ¿Qué pasa cuando el interruptor está en B? Si el interruptor lo bajo y lo pongo aquí en B, entonces esto es un divisor de tensión, 1,5 voltios. Al dividirlo por 2, aquí tendré 0,75 voltios. Aquí estaré conectando, si lo conecto en B, a la entrada no inversora, a la entrada positiva, el 0,75 voltios. O sea que esto es lo que sirve el interruptor este A y B. Simplemente le estoy metiendo aquí 1,5 voltios o 0,75 voltios. Podemos poner en otro color, pondré 1,5 o 0,75. No lo pongo que si no me quedará demasiado apretado eso. Bien, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Entonces ya tenemos esto alimentado y la entrada en la positiva de 1,5 o 0,75. Aquí, en la entrada negativa, lo que tenemos primero una resistencia, la de 220K, que va de la salida del amplificador a la entrada inversora. Esto es negative feedback. Tenemos negative feedback, realimentación negativa. Cuando tenemos realimentación negativa, entonces esto actúa como un amplificador. Quiere decir que la corriente que entra la amplificará. Si entra 1 milivoltio, a lo mejor salen 20 milivoltios y amplifica 20 veces. La amplificación, entonces cuando un op-amp está con negative feedback como amplificador, recordamos los criterios. Primero, las intensidades de entrada son nulas, o sea, aquí no hay intensidad de corriente que entra ni aquí ni aquí, no hay intensidad de corriente. 2, la entrada en el positivo tiende a igualarse a la entrada en el negativo. La entrada en el voltaje en la entrada positiva tiende a igualarse al voltaje en la entrada negativa. Y la otra cosa es, sabemos cuando hay una amplificación, cuando está con negative feedback, la amplificación que puede ser positiva o negativa, según la señal entre en el positivo o en el negativo. Aquí es la señal, la estamos poniendo en el positivo, la que varía. Esta es la de referencia. Entonces, cuando es positiva, la fórmula, que no lo calculamos aquí, ya hemos hecho una vez, es 1 más RF partido por R. Y si fuera en el negativa, sería menos RF partido por R. Menos porque cambia el signo, si la entrada aquí es positiva sale negativo y si es negativo sale positiva, es inversora, si entra en la negativa, y es menos RF entre RF es la resistencia de feedback que sería este, y R sería esta de aquí. Entonces, en este caso, como es amplificación positiva, este caso de aquí tenemos que la amplificación positiva será 1 más RF, RF es 220, entre R esta que es 100K. 220 entre 100 es 2,2. 1 más 2,2, 3,2. Quiere decir que aquí tendremos una amplificación de 3,2.
veces la señal de la entrada. Entonces vamos a comprobar qué es lo que pasa. Luego hablaremos de esta resistencia. Y bueno, tenemos ahora todavía aquí en la salida. ¿Qué pasa en la salida? Aquí en la salida tenemos un LED. Suponemos la caída de voltaje en un LED entre 1,5 y 2 voltios. Suponemos que serán 1,5 voltios según el modelo de LED. Y aquí también 1,5 voltios. Aquí una resistencia 470 para limitar la corriente que pase por aquí y no fundir los LEDs. Cuando esto esté en on, para que los LEDs estén funcionando, si aquí caen 1,5 y 1,5, necesito que por lo menos haya un voltaje de 3 voltios. Voltaje en la salida tiene que ser mayor o igual de 3 voltios para que los LEDs estos estén encendidos. Si hay 3 voltios o 5, pues aquí habrá corriente y los LEDs están encendidos. Si el voltaje en la salida es menor o igual que 2,5 voltios, decir algo, pues los LEDs no funcionarán. Entonces vamos con esto a ver qué sucede. Y tenemos aquí, hemos dicho, vamos a poner los dos casos, este era 1,5 voltios, entonces tengo 1,5 voltios. Este es el voltaje de referencia y hemos dicho que la amplificación es de positiva 3,2 veces. Si la amplificación es positiva 3,2 veces, quiere decir que aquí a la salida el voltaje tiene que ser, vamos a ver, voltaje en la salida será el voltaje en la entrada por la amplificación, que es 3,2. Como el voltaje en la entrada es 1,5, es 1,5 por 3,2. Cojo la calculadora y multiplico 1,5 que conecto la entrada por 3,2. Igual a 4,8 voltios. Si tengo 4,8 voltios, aquí hemos dicho que por lo menos tenía que ser mayor de... Aquí caían 1,5 voltios y aquí otro 1,5. Pues aquí tiene que ser el 3. 4,8 es mayor que el 3 y por lo tanto aquí ya habrá una cierta corriente y funcionan los LEDs. Es DIM. DIM significa amortiguado, o sea, pasa corriente pero poca, o sea, brillan un poco los LEDs. 5 es suficiente para ponerlos en funcionamiento, pero no con poca corriente. Vamos a ver calcular la corriente que pasa por aquí. Si tengo 4,8 voltios y aquí caen 3, 4,8 menos 3 me queda 1,8 voltios. Entonces la intensidad que pasa, la intensidad sea el voltaje, que es 1,8, el que queda, que no se gasta, digamos, al atravesar el LED, entre la resistencia, que la resistencia esta es de 470. 1,8 entre 470. 1,8 entre 470. Y esto me da 3,8, vamos a poner 4 miliamperios. Esto da aquí 4 miliamperios. Entonces con 4 miliamperios los LEDs lucen poco. Un LED para que vaya bien va de 10 a 20 miliamperios para que luzca bien. Con 4 miliamperios se enciende algo, pero se enciende poco. Siguiente parte del ejercicio lo ponemos en B. Esto sería en A y ahora lo ponemos en B. En B, voltaje en la salida será el voltaje en la entrada, que ahora en ese caso al ponerlo aquí hemos dicho que esto era el voltaje, era 0,75. La mitad, porque hay un divisor de tensión, y ahora estoy conectándolo por aquí, aquí detecta 0,75 voltios. La realimentación negativa, la entrada multiplicada por 3,2. En este caso es 0,75 por 3,2. Pues 0,75 por 3,2 igual a 2,4 voltios. 2,4 voltios. Entonces comprobamos efectivamente al colocarlo aquí nos salen ahora entonces 2,4 voltios, que no es suficiente para superar la barrera de tensión está aquí y por aquí no hay corriente y los LEDs están apagados y el circuito no funciona. O sea que cuando lo ponemos aquí o aquí comprobamos que realmente hay una amplificación suficiente. Bien, entonces nos quedaría ahora ya la tercera parte del ejercicio, que es que hace aquí la resistencia está de 47K en paralelo. Entonces recordamos que aquí teníamos en el primer caso 1,5 voltios o el otro lado 0,75. Y el voltaje en la salida eran, vamos a poner de colores distintos, con 1,5 me salían 4,8 voltios y con 0,75 me salían
2,4 voltios. Entonces aquí tengo 4,8 voltios o 2,4 voltios. La amplificación, hemos dicho que la amplificación positiva, si entra en la entrada positiva, es 1 más RF partido por R, que era 1 más 220 partido por R, que es 100K. ¿Qué pasa ahora si yo aprieto la llave esta, cierro el interruptor aquí? Entonces, si yo cierro el interruptor, tengo que ahora estas dos resistencias están en paralelo. Esto llega aquí, esta resistencia está unida con esta y están en paralelo. Al poner dos resistencias en paralelos, me quedará, esto equivaldrá a una resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente a 47 y 100K? Pues lo hacemos aquí abajo. Tengo aquí ahora unidas, en el momento en que cierro la llave, el interruptor, 47K y 100K, que están unidas a la entrada inversora y a la resistencia de feedback. Esta es la resistencia de feedback. O sea, estas dos actuarán como una sola resistencia. ¿Cuál es equivalente de 43 y 100K en paralelo? Multiplicamos 47 por 100, 47 por 100 igual a 4.700 entre la suma de las dos, 147 entre 147. Y esto da 31,9, 32K. Ahora tengo una resistencia equivalente cuando uno estas dos de 32K. ¿Cómo queda la amplificación? Amplificación positiva, 1 más RF sigue siendo 220, pero la resistencia en lugar de 100 es 32K. Recordamos que en paralelo siempre la equivalente es menor que la más pequeña. Tiene que dar menor de 47. 220 entre 32 más 1. 220 entre 32 igual más 1. Y esto da 7,8. 7,8. Esto es la amplificación. Se ampliará la señal que aparezca en 7,8 voltios. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en el primer caso con 1,5 y luego con 0,75. Borramos esto para que haya espacio. Tenemos ahora ya estas dos que equivalen, hemos dicho, a una de 32. Entonces la amplificación positiva será, no, el voltaje de salida con 1 será el voltaje inicial, 1,5 si está en A, por la amplificación que es 7,8. Y el voltaje de salida 2 será la voltaje entrada inicial, que era 0,75, por 7,8. Multiplicamos 1,5 por 7,8. 1,5 por 7,8 y esto da 11,7. Y 0,75 por 7,8 da 5,85. 5,8 voltios. Bien, entonces lo que vemos ahora que en lugar de 4,8 voltios vamos a borrar las salidas que había. 4,8 encendía suavemente los LEDs y 2,4 no. Y ahora en cambio tendré, cuando es naranja, me salen 11,7 voltios. Y cuando es 0,75 me salen 5,8 voltios. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Antes tenía 4,8 y brillaba lentamente. Ahora, incluso poniéndolo el op-amp en 0,75, que antes no funcionaba, ahora al apretar la llave hay voltaje, incluso brilla más que antes, que eran 4,8 voltios. La intensidad que pasará ahora será voltaje total 5,8 menos la caída aquí en los dos LEDs, que es 3 voltios, me queda 2,8 entre 4,70. 2,8 entre 4,70. Ahora tenemos 2,8 de voltaje entre 4,70 y me da 5,9. 6. Tenemos aquí 6. A ver, el otro cuánto daba antes. 4 miliamperios. Aquí 1,8 voltios y 4,70 ohmios. Da en 4 miliamperios. Y aquí tenemos, estos son miliamperios, sí, 5,9, 6 miliamperios. O sea, brilla un poco más, aunque tampoco mucho más. 6
miliamperios. Y en cambio este aquí, 11,7, lo primero que hacemos es cogemos el voltímetro y comprobamos los voltajes, ¿eh? Y vemos que todos estos datos son correctos y de repente aquí, en lugar de 11,7, cuando hago el experimento, no, me da que aquí hay 8 voltios más o menos. Esto no sale así, sino que sale 8 voltios. Bueno, aquí hay un error porque en lugar de 11,7, que es la amplificación prevista, me sale 8. ¿Por qué sale 8 o 8,5? Pues porque estoy alimentando, hemos dicho, el op-amp con 9 voltios. Si alimento el op-amp con 9 voltios, como mucho, el voltaje en la salida será 9 voltios o menor, pero nunca será mayor de 9 voltios. Por eso aquí, aunque la amplificación diera 11,7, daría 11,7 si aquí en lugar de 9 voltios le pusiera pues 12 o 15 voltios. Aquí le pongo 15 voltios a la op-amp, si se puede alimentar con 15 voltios, entonces sí que me saldría el 11,7. El que está limitando el voltaje en la salida es el voltaje de alimentación. Y efectivamente se cumple que aquí me salen en la prueba estos 8,5, 9 voltios, que sí que hace que entonces los LEDs brillen bastante más. Lógicamente, con 9,5 y 8 voltios brilla mucho más que con 0,75 y 5,8. Un voltaje con 8 voltios, la intensidad será 8 menos 3 que caen aquí, 5 voltios, 5 entre 4,70. 5 es 2,8 más o menos el doble, sean unos 12 miliamperios. Ya con 12 miliamperios ya estos LEDs brillan bastante bien. Bien, y con esto acabamos el ejercicio este. Simplemente recordar un op-amp, lo que tengo es el 7541, no, el 741, el op-amp 741, las entradas para hacer la práctica. Si es el 741, aquí el 2, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 2 es el V-, lo hacemos en azul. El 2 es la entrada inversora. El 3 es la entrada positiva, no inversora. El 6 es la salida, el out. Sería aquí, el 6 el out, este es el 3 en este caso. Aquí tenemos el 2. Y la alimentación son, en este caso, el negativo, este es el negativo, el 4, y el positivo es el 7. Aquí tenemos el 7. Bien, y con esto acabamos esta práctica del Electrolab.